El presidente Guillermo Lasso acepta que parte de su patrimonio está afuera del Ecuador y acusa de conspiración a Correa, Issa y Nebot. Tema polémico. Como el triunvirato de la conspiración, calificó el presidente Guillermo Lasso a los líderes políticos Jaime Nebot, Rafael Correa y Leonidas Issa, a quienes acusó de ser los interesados en dar un golpe a la democracia para sacarlo del poder. El mandatario expresó esas palabras la noche del 13 de octubre, ayer, durante una entrevista con Carlos Vera desde el Palacio de Carondelet. Según Guillermo Lasso, existen coincidencias en las acciones y discursos que han pronunciado en distintos espacios Jaime Nebot, Rafael Correa y Leonidas Issa, con el fin de desestabilizar el gobierno. Además, aceptó en forma explícita que parte de su patrimonio se encuentra afuera del país. Usted dijo que ese patrimonio lo pasó a su familia y esos recursos también. Entonces, la pregunta que surge allí es: usted, al hacer eso, que es un acto de herencia o donación, ¿lo hizo afuera y eso está afuera o está aquí? Está en los dos lados y le voy a explicar. Aquí en el Ecuador está el Banco Guayaquil. Mis acciones están en manos del fideicomiso GLM, para que nadie se confunda, Guillermo Lasso Mendoza, accionista del holding del banco y del banco. Y en ese fideicomiso constituido hace más de 10 años, está claro que el fideicomisario le entregará a mis hijos los activos del fideicomiso previo el pago del impuesto a la herencia. Aclarado eso. En ese instante. En el exterior es algo similar, Carlos. Pero un ratito. Sobre eso, y señora, le ruego que me disculpe, porque esto tiene que ver, y aquí está parte de la familia de Guillermo Lasso, con un patrimonio de ustedes ya, no específicamente de él. ¿Usted le sugeriría a su familia, fíjese que no digo le pediría siquiera, ahora que está usted en el poder, ahora que ha cambiado y piensa cambiar más el ambiente en el Ecuador, que traigan ese patrimonio, esos recursos que tienen, usted dice, parte aquí, parte allá? Vea, yo le voy a decir algo, Carlos. Yo creo que cada ecuatoriano, los 17,5 millones, tienen la libertad de hacer con los recursos, producto de un trabajo honesto, lo que ellos quieran. Además, el presidente detalló que se presentará 3 proyectos para reemplazar a la Ley de Creación de Oportunidades. Se trata de una ley laboral, otra sobre impuestos y una más para generar inversiones. El anuncio ocurre 14 días después de que el Consejo de Administración Legislativa CAL, el pasado 29 de septiembre, devolvió el proyecto económico urgente por no haber unidad en la materia. Según Guillermo Lasso, el CAL tomó una decisión política para obstruir al gobierno y que los más afectados con la devolución son las personas desempleadas porque el tema no entró a discusión del Pleno. Sobre este tema, en el segmento Pichincho opina, la palabra tiene Alexis Moncayo. 7 de la mañana con 10 minutos. Bueno, vamos a entrar en materia. Esto ocurre, y quisiera empezar por ahí, cuando, según la encuestadora Perfiles de Opinión, el presidente, a 13 de octubre del 2021, después de haber asumido el poder en mayo, entonces ha pasado mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 4 meses y medio más o menos, registra una caída estrepitosa en los números de aceptación popular con respecto de su gestión. Si tenemos el cuadrito y los compañeros nos ayudan con esa imagen, podemos revisar qué es lo que está sucediendo en este momento con la imagen del presidente y la calificación del presidente de la República, Guillermo Lasso. Ustedes ingresan a la página web de nuestra estación, pichinchacomunicaciones.com.es, van a encontrar la nota con las cifras completas que ha expuesto en las últimas horas y que ha presentado a la opinión pública en las últimas horas la firma Perfiles de Opinión, cuyo estudio arroja que la gestión del mandatario es calificada con negativos de un 47.70%, como mala 47.70% y muy mala un 12.62%, teniendo como resultado
global del puntaje negativo del presidente un 60.32%. ¿Eso qué quiere decir? Que 6 de cada 10 ecuatorianos, según la encuesta Perfiles de Opinión, califica mal a la gestión del presidente. Y vamos a revisar la fecha de este estudio. Si me dan unos segundos, porque además esto ocurre, insisto, en apenas casi 5 meses de gobierno. Esto ocurrió del 2 al 4 de octubre. Y ahora déjenme confirmar otro dato adicional. Es decir, este estudio finaliza justo cuando el mundo empieza a conocer los Pandora Papers. Es decir, en estos resultados que dicen que 6 de cada 10 ecuatorianos califican como mala y muy mala la gestión del presidente Lasso, ni siquiera yo creo que ni siquiera está considerado todo lo que generó el tema de los Pandora Papers, porque el estudio termina el 4 de octubre y este escándalo se revela los primeros días de octubre precisamente. Entonces acá no creo que influya tanto el tema Pandora Papers, como sí pudo haber influido y muchísimo el escándalo y todo lo negativo, lo malo, lo desastroso que resulta la desatención del gobierno, del ejecutivo, a la crisis carcelaria, donde vimos la última vez una masacre en donde se encontraron al menos 118 cuerpos masacrados, acuchillados, decapitados, una cosa espantosa, horrible. Entonces habría que ver también cuánto en los próximos días, cuánto le termina golpeando al presidente Lasso el efecto y el coletazo de este escándalo mundial que lo involucra a él y a su familia, el de los Pandora Papers, ¿no? Por un lado, esta entrevista de ayer que revela algunas cosas, entre tantas, las permanentes contradicciones en las que está cayendo el presidente, ocurre justo el día en que se revelan, insisto una vez más, estas cifras, que digamos son también una fotografía del momento, como eran una fotografía del momento aquellas cifras de la misma encuestadora y de otras más, que decían que el presidente Lasso tenía entre el 74 y casi el 80% de popularidad. Y obvio, porque veníamos de un proceso electoral, la gente estaba esperanzada, había un momento distinto. Siempre las elecciones permiten eso, ¿no? Que haya un estado de ánimo diferente de la población. Ahora, lo que sí está comprobado es que el tema de la vacunación, y una vez más, insistiendo el hecho de que lo hicieron bien, no le sirvió y no le dio tanto oxígeno como uno creía. ¿Por qué? Porque después de la vacunación, el gobierno del presidente Lasso y sus ejecutorias han sido una sumatoria de errores. Error tras error tras error. Y quizás el primer error político con el que parte la administración Lasso lo comete incluso antes de haber asumido el poder. Lo comete a mediados de mayo, cuando decide, fíjense ustedes, haciendo una reedición de lo que pasó en 2017, cuando Lenín Moreno decidió traicionar a Correa, al correísmo, a sus votantes, a sus electores, a sus militantes. Lasso termina de traicionar a su principal aliado político, que es, o que fue, Jaime Nebot. Habrá que estar, digo yo, completamente decidido, y habrá que estar también, digamos, con el ánimo, ¿no? Como para ganártelo de enemigo político a Nebot, que además fue tu principal aliado y que
probablemente sin su apoyo, hoy Lasso no habría sido presidente de la República. Y ustedes me van a decir, ¿por qué? Pues si el que ganó y el candidato era Lasso. Acuérdense ustedes el porcentaje con el cual Guillermo Lasso alcanza la segunda vuelta, aquel 7 de febrero. Cómo estuvo en una puja, ¿no? En la última misa con Yacu Pérez. Con 20% fue que accedió Guillermo Lasso a la segunda vuelta. Ese 20% fue el apoyo de Guillermo Lasso cuando enfrentó a Arauz, a Yacu, a Hervas y al resto de candidatos. 20%. Ese es el apoyo con el que parte Guillermo Lasso. Después, en la segunda vuelta, se suma todo el anticorreísmo que va desde la extrema izquierda, del MPD, la Unión Popular, Pachacuti, cierta facción de Pachacuti, porque yo estoy seguro que dentro de Pachacuti no es que todos votaron por el famoso nulo ideológico, sino que hubo gente también que votó por Guillermo Lasso. Aquí esta semana tuvimos a Yacu Pérez y le recordamos a Yacu Pérez cómo su discurso en 2017 era el de prefiero un banquero, a pesar de que ahora lo ha denunciado en fiscalía por tener estas offshore y demás, pero él decía en 2017 yo prefiero un banquero a tener dictadura. Entonces no me sorprendería que una gran parte del electorado de Pachacuti también haya votado por Lasso. Entonces en la segunda vuelta la ID, el PCC, Pachacuti y de la extrema izquierda a la extrema derecha, todo el anticorreísmo apoyó a Lasso, pero el apoyo real de Lasso y el porcentaje real de Lasso, como lo dijo aquí Decio Machado, Santiago Basabe, Javier Flores y muchísimos otros analistas más de distintas tendencias, el apoyo real de Lasso en este país era del 20%, y con eso partió. Y a pesar de tener ese apoyo político tan escueto, tan básico, Lasso llega al 14-15 de mayo, muy mal asesorado por César Monge. Y ahí fíjense ustedes cómo también el periodismo que es afín al presidente Lasso construye unos imaginarios y unos relatos realmente que rayan en la sinrazón. Le escuché a una señora de apellido Estupiñán, se me escapa el nombre ahora, creo que trabaja en Revista Vistazo, decir que la genialidad de César Monge, un hombre con mucha experiencia en el ámbito político y legislativo, le permitió llegar a un acuerdo con Pachacuti y la ID. Yo no sabía que César Monge, que es una pena además, y nosotros lo dijimos acá cuando ocurrió lo de su fallecimiento, es una pena que no esté para que pueda defenderse y para que le dé explicaciones al país de por qué sucedió lo que sucedió. Yo no sabía que César Monge tenía experiencia legislativa. De hecho, esta era su primera experiencia legislativa. No había sido asambleísta antes, era un hombre que estaba vinculado a la empresa privada, que fue director de Creo durante muchos años, director nacional, y que le ayudó a Guillermo Lasso en las campañas anteriores y en esta. Pero yo no sabía que era un genio de la política, César Monge. Y quien le hereda el problema de gobernabilidad, quien le fabrica a Guillermo Lasso y a su gobierno el problema de gobernabilidad que enfrenta hoy en día, es precisamente César Monge. Entonces no me parece que fue una genialidad la jugada aquella de pelearse con Nebot, no suscribir un acuerdo de gobernabilidad con UNES, que además tenía unos puntos y unos temas específicos que si se les podía llevar adelante, no había posibilidad al chantaje. Bueno. Hoy el presidente Lasso vuelve nuevamente a tomar y adoptar posiciones muy parecidas a las de su antecesor, las de Lenín Moreno. Para Lenín Moreno, nada de lo que sucedía en este país era responsabilidad suya. Todo era culpa de Correa, todo era culpa del correísmo, todo era culpa del pasado. Para Guillermo Lasso, de igual manera. Yo les he pedido a los compañeros que nos hagan un recuento de cuántas veces ayer el señor Lasso y el entrevistador, que yo no sé si es periodista, ayer hizo de entrevistador, hace de entrevistador, es una de las figuras, y ya voy a referirme a eso más adelante, es una de las figuras del aparato de comunicación que tiene el gobierno de Guillermo Lasso,
que es Carlos Vera, dijeron, les he pedido que hagan un conteo de cuántas veces mencionaron a Correa y al correísmo, para ver qué onda ahí con ellos, ¿no? Pero seguimos regresando a ver al retrovisor y buscando responsables y culpables de lo que pasa hoy en día en el Ecuador, en el pasado, buscando responsables en un gobierno que hace más de 4 años y medio dejó el poder. Pero bueno, ¿qué dice hoy Guillermo Lasso? Que su principal aliado político en estas elecciones, que es Jaime Nebot, ahora es aliado de Correa. Y que Jaime Nebot, que en octubre del 2019 le dijo a Vargas, a Quispe, a Isa y a toda la Conalle y a todos los indígenas que se queden en el páramo, hoy resulta que Nebot es aliado de Isa. ¿Quién le asesora, presidente Lasso? Correa, Nebot, Isa, el triunvirato de la conspiración que quieren destituir y que quieren dar un golpe de Estado según el presidente Lasso. Ese es el encuadre que quieren construir y que no lo empezó a construir ayer en una entrevista muy bien libreteada con su amigo Carlos Vera, sino que es algo que ya lo venían construyendo días atrás con los influencers, con los medios de comunicación alineados, con el discurso que dio el presidente Lasso en la Plaza Grande la mañana y mediodía del pasado martes, en donde dijo que iban a defender Quito. Y yo le pregunto, ¿de quién? ¿De qué? ¿Por qué va a defender a Quito, presidente Lasso? En el 2019, o del 2019, se pueden sacar múltiples interpretaciones. El ataque no fue a Quito, por ejemplo. La manifestación de ese entonces fue en contra de las medidas impopulares que adoptó Richard Martínez como ministro de Finanzas y el gobierno de Lenín Moreno. Medidas que afectaban el bolsillo de los ecuatorianos. En ese entonces, quienes salieron a protestar a las calles fueron primero los transportistas y después el movimiento indígena. ¿Pero qué hizo Lenín Moreno? ¿Recuerdan ustedes? Salió en cadena nacional y soltó nombres sin pruebas, más allá de lo que su hígado, su estómago y un poco de idiotas que fungían de asesores le dijeron que diga, cuando no había texto. Ese día, ¿se acuerdan? Soltó nombres. Y a esos nombres, sin pruebas, empezaron a perseguirlos. Lo mismo hace usted, presidente Lasso, porque si usted dice que Nebot, que Correa y que Isa son parte de un triunvirato de la conspiración, lo que tiene que hacer es presentarle al país las pruebas de una afirmación absolutamente irresponsable. Nebot, yo no voy a salir en este momento como abogado de Nebot, ni Nebot tampoco me va a contratar a mí de abogado, ni necesita, ¿no? Nebot fue su aliado político, presidente Lasso. Nebot cuidó sus votos en Guayaquil, porque si no hubiera sido por Nebot, y él lo dijo en una entrevista en un medio digital, probablemente usted no era quien dispute la segunda vuelta del 11 de abril. Y a ese aliado político usted terminó traicionándolo, presidente Lasso. Entonces, yo quisiera saber cuáles son las pruebas que sustentan una afirmación tan aventurada. Vamos a conversar con Luis Fernando Torres ya mismo y le vamos a preguntar también al ex asambleísta social cristiano y de Tiempo de Cambio por la provincia de Tungurahua, Luis Fernando Torres, si es o no es real esto. Nebot, Correa e Isa conspirando para derrocar al gobierno. Lo de Pandora que cada vez queda más claro que usted sí tiene parte de su patrimonio en el país, parte de su patrimonio fuera. Lo necesario es que nos diga cuánto. Y a propósito de eso, ¿cuánto de su patrimonio está fuera? La Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Colectivos los llamará a usted, a su esposa y a su hijo Santiago para que rindan versiones, para que comparezcan y para que le digan al país la verdad. Ojalá ninguno de ustedes se ausente, vayan y le digan al país la verdad. A propósito de eso. Y que también, claro, como en lo político todo me está saliendo mal, pero todo es culpa de Nebot, de Correa y de Isa. No de mis errores propios, de haber enviado una ley hasta mal redactada, ni qué hablar del contenido, o sea, hasta mal redactada estaba. ¿Ya? Pero de lo político los culpables son Nebot, Correa e Isa. Ok.
de los Pandora Papers, la culpa es de George Soros, ¿no? De un multimillonario que yo no sé qué interés tiene en derrocarle al presidente Lasso. ¿Qué interés podrá tener George Soros, un empresario de origen europeo, nacionalizado estadounidense, en bajarse al presidente del Ecuador? También es una conspiración del correísmo, porque el correísmo me imagino que tiene infiltrados en la DW, en la BBC, en Washington Post, en todo lado. También es culpa de la conspiración, lo de los Pandora Papers. Es húngaro, sí, precisamente, George Soros. Y sobre el proyecto de ley, mandaron a quemarse a los constitucionalistas colineal en estos últimos días, en los medios de comunicación, en las redes sociales, hablando de que corrían los tiempos. Incluso un legislador que aparentemente no tiene idea ni de lo que dice la Constitución ni lo que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa, repetía que estaban corriendo los tiempos y que el proyecto de ley creando oportunidades iba a entrar en vigencia por el Ministerio de la Ley. Resulta que el presidente ayer dice, sí, bueno, cometimos errores, me parece una locura que se le quiera cobrar al trabajador el momento en que sea despedido. Sí, hubo errores, cometieron errores. Voy a mandar 3 paquetes legales, dice ahora el presidente. Uno laboral, uno tributario y uno de inversiones. No dijo cómo, no dijo cuándo. Y aquí hay una cosa que es elemental. El artículo 140 de la Constitución de la República establece que el trámite para la presentación, discusión, aprobación de proyectos de ley económica urgente establecen que mientras se trata uno y mientras no se aprueba uno de ellos, no se puede incluir ningún otro proyecto de ley económica urgente. Entonces, habrá que ver si el tributario entra por la vía de lo urgente o si el de inversiones entra por la vía urgente. Pero solo uno de los 3 paquetes puede entrar por la vía de lo económico urgente. De ahí va a tener que esperar los 30 días, que se apruebe el uno, manda el otro o lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, ojalá no se convierta este anuncio, el de voy a mandar 3 paquetes en otro pretexto para volver a construir este framing de la muerte cruzada, de la consulta popular, de que si no me dejan gobernar, están obstruyendo el proyecto de gobierno del presidente Lasso y empezamos nuevamente con esos relatos de estos abogados que ahora se las dan también de analistas políticos y que más allá de lo que dice este librito que es la Constitución y de lo que dicen las leyes, nos hablan de que es una cuestión de conceptos. Bueno, entonces botemos al tacho de la basura la Constitución y vamos con un diccionario a ver los conceptos y de acuerdo a los conceptos que maneja cada uno de estos abogados, que son expertos en gastronomía, en epidemiología son expertos, ¿no? Que nos digan qué está bien y qué está mal. Porque la Constitución simplemente no sirve para nada, porque es cuestión de conceptos. Lo cierto es que no hay una hoja de ruta y que la agenda del gobierno por ahora va a seguir siendo, me parece a mí, la improvisación. Vamos a seguir viendo y vamos a seguir buscando culpables y responsables de los errores que está cometiendo el gobierno en otro, ¿no? Como por ejemplo decir ayer que la crisis carcelaria y que las matanzas en los centros penitenciarios del país no es culpa del gobierno, es culpa de la SNAI, que según el presidente de la República es el servicio de guías penitenciarios, es decir, el presidente, qué pena decirlo así, pero el presidente ni siquiera sabe cuál es el nombre de la institución que está a cargo de manejar el sistema de rehabilitación social del país, mal llamado así porque en este país realmente no existe rehabilitación. Y parece que tampoco se ha enterado que la SNAI es un ente, un organismo adscrito al Ejecutivo, o sea, termina siendo culpa del gobierno. Pero ya basta, en serio, de seguir buscando culpables y responsables de los errores que uno mismo comete.